solamente hijo-mujer, porque hay una diferencia muy fuerte por el hijo varón. Es una cosa cultural. Entonces hay cuotas reproductivas. Y eso genera un problema. Yo he leído un reportaje en versión muy interesante de un periódico alemán sobre el tema de que, claro, hay más hombres y menos mujeres, y cómo encuentras a tu pareja ahí, ¿no? Y hay una especie como de ferias. Las madres, los padres de estos hijos van a la plaza en China, van con la foto de su hijo, y el otro le muestra la foto de su hijo, su currículum, y ven matching, ¿no? ¿Cuál sería el mejor candidato para mi hija, que de hecho es valiosa porque hay menos mujeres que hombres, para que, ya que ella tiene que trabajar y no tiene tiempo, entonces los padres tratan de, claro, a la antigua. Arreglarlo. La misma estrategia se empleaba acá en el Perú con la inmigración china, ¿no? Ah, sí. Cuando los inmigrantes chinos estaban acá, desde 1849 más o menos, que llegan, y hasta poco antes de la Guerra del Pacífico, que llegan más o menos 100.000, es un aporte demográfico, claro. Y aparte creo que mucho más importante, social, cultural, ¿no? Y estaban ya acá bastante tiempo asentados, querían pedir esposa de la China y mandaban su foto a la China para buscar. O sea, ¿Pues el internet? Nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con otras variables demográficas que han cambiado generacionalmente. Volvemos. Estamos acá en 3G viendo la densidad demográfica. Tú estabas diciendo, Carlos Eduardo, que el divorcio y la convivencia son factores importantes en este tema. ¿Por dónde? Mira, para empezar, la primera pregunta es impresionante cómo ha aumentado la convivencia, que es simplemente una pareja de hecho, no de derecho en el Perú. Se ha duplicado. Tenemos ahora 300.000 más parejas jóvenes que ya no están casadas, sino que conviven. Entonces es muy interesante porque lo que la sociología demuestra es que cuando existe la convivencia como una forma de vida, te esperas mucho más para ser mamá o ser papá. Claro. Porque no tienes la seguridad del vínculo formal. Entonces se retrasa mucho. La otra cosa que ha crecido enormemente en el Perú es el divorcio. Yo asocié una tesis de San Marcos que encontró 3 diferencias entre los divorcios de los años 50 y los de ahora. 3 diferencias. 1. Antes el que inicia el divorcio era el hombre, ahora lo inicia la mujer. 2. La probabilidad de divorciarse es mucho mayor si eres educada y tienes trabajo propio. Y 3. La principal razón de divorcio, ¿cuál creen ustedes que es ahora? Antes era la infidelidad, ¿cuál es ahora? El aburrimiento. El fracaso económico del hombre. No quieren al loser. No te creo. Qué poco cariño. Así es que no son lindas. O tal vez no están al mismo nivel. O al mismo nivel de las expectativas profesionales de la mujer, ¿no? La mujer es también competitiva, entonces... Ella es profesional, tiene su plata y dice, ¿para aguantar este manganzo? Claro. Pero es que una cosa es 6 meses, 1 año de depresión, y otra cosa es 5 años. El hombre no tiene que perder el trabajo y se queda ahí atracado, y ya no te pases. Ya le salió, ¿ves? ¿Está dando la razón? Claro, pero sí, pues. La depresión tiene límites, pues, ¿no? Que también hay, en el mundo colonial, por ejemplo, republicano, la historia que se ha contado es a veces básicamente la historia de los grupos de élite, donde el divorcio, por ejemplo, estaba sancionado más por el escándalo social, o sea, no iniciar el divorcio por el temor a lo que los demás dicen. Pero cuando uno ve la historia de los sectores populares, por ejemplo, ve sí muchas mujeres en condición independiente, ¿no? Yo recuerdo haber visto casos en los cuales, y uno en especial, el final de su periodo de divorcio es algo así como, yo lo único que quiero es que se vaya. Porque yo trabajo, yo lo mantengo igualito. Lo mismo, lo que pasa es que, claro, para las mujeres sectores populares que no tienen una red social de élite de apoyo, ni los abuelos, ni los tíos, ni los padres, ni los hermanos que los pueden sostener, la única solución para su vida y sus problemas conyugales es salir a la calle a trabajar. Entonces, no hay otra. En cambio, para la esposa del virrey o para la esposa de un comerciante de la época colonial o un funcionario, salir a la calle a trabajar, se prefiere colgar. Primero se cuelga y después sale a la calle a trabajar, prácticamente, ¿no? Porque es imposible, su honor es mucho más fuerte. Entonces recurre a la limosna del hermano, del padre, la ayuda, reclamará, pedirá que el marido la mantenga, pero no va a salir a la calle a trabajar. ¿Y eso puede afectar a la composición poblacional? Una de las cosas, por ejemplo, que se dice es de que con tasas de esperanza de vida tan bajas, con la gente muriendo a los 30 años, un matrimonio no duraba más de 15, 20 años antes que alguno de los dos se muera. Ajá. Pero te aguantabas más. Ahorita aguantado. O sea, Ahora, lo curioso... Ahora está 50 años con la vida vieja. Lo curioso es que yo leí un artículo para Estados Unidos, me parece que es donde se decía de que el promedio de duración de un matrimonio era más o menos el mismo, entre 15 y 20 años. La conclusión era que aparentemente ese era el límite de tolerancia. O sea, uno se debería casar por 20 años. Claro, y después vemos. en esa época... Hace tiempo yo he hecho la propuesta, deberíamos tener contratos. Tú dijiste 5. Contratos a plazo fijo. A plazo fijo. Renovable, pero a plazo, ¿no? Sí, entonces
veces lo que no hacía el divorcio lo hacía la naturaleza, ¿no? Uno de los dos fallecía y se convertían en viudos, viudas, que es otra historia enorme, la cantidad de viudos y viudas que había antes. Y de huérfanos, ¿no? Ahora eso ha ido matizándose, ahora hay hijos de padres separados, pero viudos, viudas ya se ha reducido un poco, ¿no? Ahora, entonces tengo una pregunta, este tema de la sobrepoblación mundial, si digamos va a llegar un momento en el que todo se autorregule, entonces ¿podríamos decir que en realidad no es una preocupación? No, sí lo es. Sí lo es porque el problema no solamente es la cantidad, sino la calidad. ¿A qué me refiero? Repito el dato, 98% del crecimiento demográfico futuro, que va a ser de varios miles de millones de personas, va a ocurrir en los países más pobres. Entonces el tema no solamente es cuánta gente hay, sino en qué condiciones vive. Entonces yo creo que el tema es, no solamente en el caso de América Latina, es menos grave. Si miramos a África, sesgada por el tema del SIDA, incluso así, y algunos países pobres del Asia, ahí es donde está el problema demográfico, con una condición adicional. No son pobres rurales, son pobres urbanos, conectados a internet, que tienen expectativas. Yo no conozco terroristas de 85 años, son gente joven, que sabe lo que se pierde. Yo creo que el tema de gobernabilidad, a ver, no quiero ser agorero de malas notas, las guerras del agua, las guerras por el agua van a ser guerras importantes en el futuro, porque va a ser un recurso que ahora es casi libre. Sin embargo, que con este crecimiento demográfico, que se concentra en las zonas áridas del mundo, paradoja, las regiones que más crecen son las regiones más áridas, no son las regiones lluviosas europeas. Entonces, ahí va a haber un tema de competencia por los recursos, las ratas tuyas de la caja esa. Ojalá tengamos la cultura para evitarlo, pero la tendencia es preocupante. El carro ha empezado a frenar hace ya 10 años o 15 años, pero todavía sigue corriendo. Y sigue corriendo en las zonas más peligrosas. ¿Y cómo está América Latina con respecto a esto? Creo que es el tema de estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Europa, ¿no? Donde una familia de clase media viaja 1 o 2 veces al año, toma un avión para hacer un viaje dentro de Europa o fuera de Europa, o sea, digamos, en términos de consumo de emisiones de carbono por persona, ¿no? La cantidad de autos que haya por familia, ¿no? Pensamos una familia similar de clase media en el Perú, pues probablemente viajará una vez cada 2 años, ¿no? No tengo las cifras exactas, ¿no? Pero en comparación, las emisiones que podemos tener en función de nuestros estilos de vida y capacidad de consumo son menores, ¿no? El mayor impacto al medio ambiente se da pues en los países que tienen mayores niveles de consumo, ¿no? ¿Y el impacto de eso en el crecimiento demográfico? El impacto de los... O sea, de toda esta información, digamos, de la guerra del agua, de las emisiones, de la energía, de cómo está el mundo, ¿qué va a pasar en términos demográficos con América Latina? ¿Se ha pensado? ¿Se tiene una idea? América Latina está creciendo más lentamente que los otros países más pobres. O sea, en América Latina, a diferencia del Asia, por ejemplo, la situación de la mujer ha mejorado notablemente. Y eso está haciendo que se frene la población. Sin embargo, yo creo que lo que Marina dice es muy interesante. El reto a futuro, mientras más rico es un país, el problema no es la cantidad de gente, sino el estilo de vida. Lo decía, sí. ¿Ya? Lo decía. Entonces, por ejemplo, imagínense un estilo de vida, yo lo he visto en élites europeas, que dice, yo no me voy a comprar un carro nuevo todos los años. Me compro un buen carro, me dura 10 años. Quiero más tiempo para hacer deporte. Quiero más tiempo para estar con mis hijos. Quiero más tiempo para conversar. Quiero más tiempo para ver 3G. O sea, pasarla más relax. ¿No es cierto? Claro. Y no consumir tanta cosa. Ese estilo de vida es un estilo de vida que es más sustentable. La gente se está jubilando antes. Yo no quiero trabajar hasta los 80, cuando después el gringo dice, yo hasta los 80 me jubilo y me dedico a vacilar. Se va a Miami y se muere en la silla al día siguiente. ¿Ya que se va a vacilar? Pues se le pasó el tren. Hay que empezar a vacilarse a los 60. Una pregunta. ¿Y qué pasa? No, perdón, María. No, pero estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años entonces era más chic comerse un pedazo de carne importado de Argentina en Europa, y ahora es chic decir, me compro el pedazo de carne del campesino cercano a mi región. Claro. O sea, en términos de transporte, ¿no? La gente ya no está pensando en grandes transportes, sino tratando de reducir los costos y emisiones de carbono que eso significa. Ahora que hablo de comida, ahí hay una cosa que también me asusta. O sea, la tierra es limitada. La posibilidad de producir alimentos también es limitada. Así como hay un problema de agua, ¿qué pasa con la alimentación? Claro, va a ser un problema. Bueno, eso ya es preocupación del siglo XVIII, ¿no? Desde la época de Malthus, ¿no? Que discutía justamente eso, hasta qué punto la población va a crecer y la disponibilidad de alimentos, ¿no? Nos hemos salvado de alguna manera con tecnología, con el desarrollo del capitalismo. Pero yo quiero agregar otra cosa también, a este asunto de los frenos que podríamos llamar naturales al crecimiento demográfico, ¿no? Que es también la inversión que ahora se hace por hijo. O sea, hace 100 años, mis bisabuelos lo único que querían era, digamos, que sus hijos comieran al día siguiente y estén vivos. Digamos, o sea, su expectativa sobre ellos era limitada. En cambio hoy, las parejas que tienen hijos procuran darle una educación, ya ni siquiera estatal, porque la educación estatal no está en buen nivel, no es educación privada y universitaria privada, y si es posible ayudarlos más, lo cual ha alargado la cantidad de años que una familia tiene que invertir por hijo. Entonces,
Antes se podía tener 5 porque el gasto por hijo era bajo, pero si ahora uno tiene esa cantidad de hijos y pretende darle la educación que uno quisiera, el costo es muchísimo más elevado. Claro, es un freno más o menos natural. Y claro, uno lo piensa, uno tiene 2, es un tercer hijo. Es un montón, pero es que antes decían donde comen 2 comen 3, pero ahora es pago 2 universidades o 3 no es lo mismo. Definitivamente lo piensas, ¿no? Claro. Vamos a irnos a una pausa y regresamos para el último bloque de 3G. Ya volvemos. Hablando de los cambios demográficos y se planteaba el tema alimentos es un problema y me dice Carlos Eduardo, el problema no es alimentos, es energía. Claro, el mundo por la tecnología, es más, los países ricos le pagan a sus agricultores para que no produzcan. ¿Qué? Ah, sí, claro. Tú miras el caso de Estados Unidos, de Francia, tú lo sabes históricamente, Jesús, te da un subsidio, tú tienes 10 hectáreas y puedes producir 1000 kilos de papas. No. Te voy a pagar para que no cultives 5, de tal manera que el precio de la papa no se vaya al diablo porque yo exporto papa. Entonces en este momento el problema no es escasez de alimentos, es distribución. El problema que tiene el mundo a futuro en este momento es la fuente de energía. Dependemos todavía del petróleo, que es caro, que es ineficiente y que se va a acabar. Por eso es que los árabes son tan ricos. El reto, lo dijo el presidente Obama en su discurso, el reto futuro es nuevas fuentes de energía sustentables y renovables. ¿Y en el Perú? Perú tiene una oportunidad. Perú debería ser un país como los incas, un país solar. Perú tiene la región del mundo que tiene más horas de sol al año, la parte alta de Arequipa. Y eso no se está usando. Eso es un datazo para un negocio, ¿no? Yo tengo... Es una generación diferente, ¿ves? Tú tienes otro Nosotros datazo. pensamos en la solidaridad, sí, que piensan en el billete. Pero acá hay otro datazo No, interesante. pero no, un ratito, pero es que eso es importante porque yo creo que, o sea, las personas que trabajen en eso tienen que saber que hacen un bien y que a la vez eso genera recursos. Y valor, por supuesto. Ya, pero entonces son las dos No, sí, cosas. Natalia, tienes razón. No, porque Pero era broma. sonó a política está frivolidad y no lo era. ¿Ya? Pero hay una cosa Estamos hablando interesante. de la sostenibilidad Claro. de un negocio, pues es necesario pensar en esos En temas energía, de económicos. todas maneras, ¿no? Claro. Pero tiene que haber una política que arranque para que después entre el sector privado. Pero te imaginas tú, les doy otro dato impresionante también la demografía. Perú tiene 64.000 centros poblados, 64.000 que tienen en promedio, ¿cuántos habitantes creen ustedes? 64.000, ¿ah? 11. 64.000 centros poblados con 11 personas. Tú le puedes dar hospital, comisaría, colegio, no puedes. No puedes, pues. Energía solar. Tienes que darle un panel solar, internet y celular. Ahí los traes a la modernidad. Un dato interesante es la población que vota por primera vez y eso me has asombrado antes del programa. ¿Cómo está eso? Bueno, es bien interesante y ojo a los candidatos. El tercio del voto en estas elecciones nacionales es voto joven. O sea, Y el 75% de ese voto es urbano. El que logre captar el voto joven y urbano se lleva a las elecciones. Propaganda gratis. voto joven y urbano. Voto joven y urbano. Ahí está el grueso. Y además, yo no conozco el dato, después usted lo conoce. ¿Qué porcentaje de los que dicen que todavía no han decidido su voto son jóvenes y son urbanos? Sospecho que la mayoría. Claro, eso también, por ejemplo, cambiaba el perfil. En el siglo XIX las campañas electorales eran rurales, porque el voto estaba más bien en las zonas rurales, en Cusco, en el sur, ¿no? Porque la población indígena votaba. Hoy es urbano. Entonces las campañas pueden ser hasta cierto punto discriminatorias, en cierto sentido, porque solamente se concentran en el voto que tiene la ciudad. Y dentro de la ciudad, por ejemplo, también tiene que ver con algunos distritos. Hay distritos que definen votaciones, creo yo, ¿no? Claro. San Juan de Lurigancho Por es el distrito más densidad poblado. poblacional. Estoy seguro de que si uno hace el cálculo, lo que el candidato saque ventaja en ese distrito podría ser decisivo para la elección total de Lima. Entonces es un perfil muy diferente, ¿no? Claro, con lo que mencionas, realmente se ha volteado la torta, ¿no? Estamos en los años 60, teníamos pues casi un 70%, 60% población rural, 30% urbano y ahora es al revés, ¿no? Y eso cambia totalmente el escenario, bueno, electoral sin duda, ¿no? Y implica también el riesgo que nos olvidemos del mundo rural, ¿no? Eso es otra cosa que Es una cosa grave. está pasando históricamente. Históricamente. Yo quería añadir otra cosa, ¿no? Yo creo que también estos cambios generacionales de gente más joven, yo creo que detecto algo, ¿no? De diferente, ¿no? Yo creo que es una generación también que mira al Perú con más optimismo. Sí. Diferente a la generación en la cual yo nací. Yo me quedé en los 80, ¿no? No nos de digas a una nosotros, crisis, en fin, de todas las cosas que conocemos. Y donde el pensamiento era más bien en qué momento nos vamos el país. O sea, Claro. el último que se va a apagar la luz, porque realmente la sensación era este país no es viable, ¿no? Pero hoy cuando uno habla con la gente más joven que está iniciando carreras universitarias, que tienen 17, 16 años, y les pregunta sus expectativas, muchos de ellos sí tienen expectativas de quedarse. Y para ellos la palabra crisis es extraña, cuando para mi generación yo pensé que no había otra palabra. Era la única palabra. Y es cierto, con mis alumnos en generales letras, realmente siempre cuando les hago los elementos negativos del país, ellos dicen, sí, pero estamos mejor y va a cambiar y ¿por qué verlas en esa Ese es el gran perspectiva? cambio generacional. Bueno, en todo caso, estamos en una coyuntura muy particular. Conviene pensar lo que hemos estado conversando hoy día. Yo creo que es algo que ustedes podrían proponerse, mirarlo de una manera diferente. Los invitamos a seguirnos en otro programa de 3G y a escribirnos, ya sea en Facebook, en 3G,
o en nuestro correo electrónico 3-g@speedy.com.